Parte 1. El susurro que no debí escuchar. El aire estaba tan seco esa tarde en Valencia, que cada palabra se sentía como una astilla. Julia, con el rostro aún mojado por la discusión que había tenido con su esposo, bajó del taxi, sin mirar al conductor. Llevaba las gafas oscuras puestas, aunque el sol ya se ocultaba. Entró en la galería como si escapara de algo, tal vez de sí misma. «Estás temblando», dijo alguien tras ella. Era Elías, alto, tranquilo, con ese tipo de voz que parece que te conoce de antes. Julia sonrió como si nada pasara, pero dentro tenía un incendio. «No vine por ti», mintió, mirando una pintura abstracta en la pared. «Lo sé, pero igual estás aquí», respondió él. Durante unos segundos no se escuchó nada, solo el zumbido lejano de un ventilador. Elías se acercó y, sin decir más, la besó. No hubo palabras después, solo una llamada entrante en el móvil de Julia. Era su marido. Y en ese instante algo cambió en ella. No por el beso, por lo que sintió al ver el nombre en la pantalla y no contestar. Elías la miró con una media sonrisa. «Si sales ahora, no vuelvas». Julia no respondió. Y justo cuando estaba a punto de girarse hacia la puerta, él le susurró algo que no esperaba. Fin de la parte 1. Parte 2. Lo que no dijo dolió más. Julia salió de la galería sin mirar atrás. Caminaba rápido, como si pudiera dejar sus pensamientos atrás con cada paso. Pero las palabras de Elías aún la seguían. «No sigas huyendo de ti misma». Era solo una frase, pero sonaba como si él supiera algo que ni ella entendía del todo. Al llegar a casa, la esperaba su esposo, Martín. Le abrió la puerta, con una copa en la mano y un intento de sonrisa. «¿Tardé en la oficina?», preguntó, sin quitar la vista del televisor. «Hubo tráfico», respondió ella, colgando el bolso. Se sentó a su lado, en silencio. Las palabras se acumulaban, pero ninguna salía. Martín habló sobre el nuevo proyecto, sobre su jefe, sobre un viaje a Málaga. Ella solo asentía, ajena. Por la noche, mientras él dormía, Julia fue a la cocina por agua. En su móvil, un mensaje sin abrir. «No vuelvas si no lo sientes. Elías». Julia lo borró sin responder, pero sus dedos tardaron segundos de más. No era amor, ni siquiera pasión, era otra cosa, algo que venía desde muy adentro y empezaba a romper la fachada perfecta. Y justo entonces, escuchó pasos detrás de ella. Martín la observaba en silencio, con una expresión imposible de leer. Fin de la parte 2. Parte 3. Una grieta que nadie vio. A la mañana siguiente, el desayuno fue un ritual mudo. Martín hojeaba el periódico sin pasar una sola página. Julia removía el café frío. Nadie habló de la madrugada anterior, pero en el aire algo había cambiado. En el trabajo, Julia evitó mirar el teléfono. Lo había silenciado, pero bastó abrir el correo para encontrarlo. Un archivo sin texto, solo una imagen, un cuadro, uno que Elías había pintado años atrás. Era ella, tal como se veía ahora, rota y sincera. No pensó. Tomó su bolso y salió. Media hora después, llamaba a la puerta del estudio de Elías. Él abrió sin decir palabra. No hicieron falta. La tensión se tragó el silencio. No era un reencuentro, era una continuación. Un instante después, un gesto breve, casi inconsciente, un acercamiento, un roce de manos, un pozo de dudas. Y entonces, el segundo beso, seco, intenso, culpable. Julia retrocedió como si acabara de despertar. «Esto no puede pasar otra vez», susurró. «Ya está pasando», respondió Elías, sin levantar la voz. Julia salió corriendo, pero al llegar a la calle, no supo hacia dónde ir. Fin de la parte 3. Parte 4. Donde empieza el silencio. Julia pasó el resto del día, caminando sin rumbo. No quería volver a casa, pero no tenía otro lugar. Cuando entró, Martín ya estaba allí, preparando la cena. La miró de reojo, sonrió, y le preguntó si quería vino. Ella asintió, con una voz que no salió. Durante la cena, él habló de cosas pequeñas. Un nuevo cliente, el clima, la vecina que se mudaba. Julia solo asentía,
pero su mente estaba en otro lugar, o en alguien más. Al acostarse, Martín la abrazó como siempre, y eso dolió más que nunca, porque el abrazo no la tocaba por dentro, porque su cuerpo estaba allí, pero su alma no sabía bien dónde se había quedado. Al día siguiente, Elías no apareció. Ni un mensaje, ni un correo, nada. Julia esperó. Fingió no esperar, pero lo hizo. Pasaron 3 días. En el cuarto, lo vio a lo lejos, en una cafetería del centro. Iba con una chica. Se reían. Julia sintió un nudo. No de celos, sino de confusión. ¿Por qué le dolía tanto algo que nunca debió empezar? Esa noche, al mirar a Martín dormido, supo que algo se había roto, y no sabía si quería repararlo. Fin de la parte 4. Parte 5. La grieta crece. Julia empezó a alejarse, sin hacerlo evidente. No eran discusiones ni gritos, era silencio. Un silencio que se instalaba entre ellos como una tercera presencia en la casa. Martín lo notaba, pero lo atribuía al cansancio. A veces le ofrecía un café, un abrazo, una risa forzada. Ella respondía con amabilidad, medida, sin alma. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca municipal, Elías apareció de improviso. Se quedaron mirando en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. No se dijeron nada, hasta que él, en voz baja, solo dijo: «Pensé que habías cambiado de turno». Julia sintió una punzada en el pecho, no por las palabras, sino por el tono. Había nostalgia en él, y algo de culpa. «Tú también desapareciste», respondió ella. No se dijeron más, pero al pasar uno junto al otro en el pasillo estrecho, se detuvieron. Un instante, bastó. Poema callado, mirada retenida, poema sellado con un segundo beso. Luego, cada uno siguió caminando, sin mirar atrás. Julia no sabía si sentía alivio o vértigo, pero al llegar a casa, Martín la esperaba con 2 entradas para un concierto. «¿Te apetece salir los dos solos?», preguntó él, con una sonrisa temblorosa. Julia tragó saliva. Sintió que la noche venía cargada, no de música, de decisiones. Fin de la parte 5. Parte 6. Todo lo que no dijimos. El teatro estaba casi lleno. Las luces bajaron, y Julia se sentó junto a Martín. Él le tomó la mano con suavidad, como si no quisiera asustarla. Durante el concierto, ella no pensó en Elías. Pensó en los silencios compartidos, en las cenas con vino, en las veces que Martín la esperó sin exigir. Cuando salieron, llovía. Martín la cubrió con su chaqueta. Julia sonrió, sin saber por qué. No era amor lo que sentía, tampoco culpa. Era algo distinto, un reconocimiento. Esa noche, ella se quedó despierta, mirando el techo. Al amanecer, se levantó, escribió una carta breve y la dejó sobre la mesa. Luego salió, pero no fue con Elías, ni con nadie. Solo ella, su bolso y una dirección en la costa que llevaba años guardando en la memoria. El viento en su cara no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, no dolía nada. Fin de la story.